Capítulo 24. El tiempo pasó rápidamente hasta finales de diciembre y el año se acercó a su término. Vimos que varias personas se congregaban para asistir a la ceremonia en la que prácticamente solo participaban los maestros. Cada día nos presentaban a desconocidos. Todos hablaban inglés y empezamos a sentir que formábamos parte de la vida del pueblo. Un día nos dijeron que se iba a celebrar un evento la víspera de Año Nuevo y que estábamos invitados. También nos indicaron que aunque ese evento no era para extraños, tampoco era una reunión secreta y que ninguno de los encuentros lo era. La asamblea era para quienes habían empezado el trabajo y habían llegado lo suficientemente lejos como para saber cómo querían vivir la vida, para quienes habían aceptado la conciencia más elevada y comprendido lo que eso significaba en sus vidas. Algunos la llamaban la fiesta del cruce. Esas reuniones solían celebrarse en esa época del año en algún lugar específico, y donde nos encontrábamos en aquel momento era el lugar elegido. La mañana del día en que iba a celebrarse la asamblea amaneció luminosa y despejada, con el termómetro muy por debajo de 0 grados. Todos estábamos impacientes, pues sabíamos que esa noche constituiría otra interesante experiencia de nuestro viaje. Llegamos al lugar indicado a las 8 en punto de esa noche y vimos que había unas 200 personas reunidas. La estancia se hallaba iluminada del mismo modo que anteriormente he mencionado y era muy hermosa. Se nos dijo que una bella joven, que en una ocasión fue nuestra acompañante, estaría a cargo de los servicios. Al cabo de un tiempo que pasamos sentados, la muchacha entró en la habitación y todos nos maravillamos ante su juventud y belleza. Llevaba un hermoso vestido blanco, pero no mostraba intención de lucirse. Subió a una pequeña tarima e inició su alocución. Estamos aquí reunidos esta noche con el deseo de penetrar el significado de pasar de una conciencia inferior a una más elevada, y por ello damos la bienvenida a aquellos de vosotros que estáis preparados para hacerlo. Al principio nos seguisteis, llevados por vuestro interés en las cosas que veíais realizar y que de entrada las considerasteis con asombro y extrañeza como maravillas. Sabemos que entonces aprendisteis a considerar todas esas cosas como sucesos ordinarios en una vida que se vive como es debido, como la vida cotidiana natural que Dios quiere que vivamos en todo momento. Ahora ya sabéis que no hemos realizado maravilla alguna. Conocéis el antiguo sentido espiritual de lo que hacéis. La conciencia que trabaja en el verdadero plano espiritual siempre interpreta todas las formas según el ideal subyacente. Así queda revelado el sentido interno, deja de haber misterio y por consiguiente maravillas o milagros. Este pasar de un nivel de conciencia inferior a otro más elevado significa rechazar lo material, donde todo es discordia y falta de armonía, y pasar a absorber y a aceptar la conciencia de Cristo en lo que todo es belleza, armonía y perfección. Esa es la manera natural de vivir, la manera en que Dios nos ve vivir tan bellamente ejemplificada por Jesús en la tierra. Las otras son antinaturales, egoístas, difíciles. Cuando nos damos cuenta de ello es muy fácil, muy natural, vivir el camino de Cristo. Entonces entramos en la conciencia de Cristo. Hemos abierto las mesas. Esta es la única ocasión en la que nos reunimos para un festín. No es un festín como los que idea la conciencia mortal. Es un festín de comprensión y cumplimiento que simboliza el paso de lo mortal a la conciencia de Cristo, tan mal entendida en el mundo de hoy. Creemos que todos los hijos de Dios acabarán por asistir a un festín así algún día, con la verdadera comprensión de su significado. Esta noche tendremos con nosotros algunos que han perfeccionado de tal manera su cuerpo que son capaces de llevarlo a los reinos celestiales para recibir allí las enseñanzas más elevadas. Todos ellos han vivido aquí algún tiempo en una forma visible, luego hicieron el tránsito y se llevaron sus cuerpos con ellos hasta un lugar de la conciencia en la que no son visibles para los ojos mortales.
Nosotros debemos elevar nuestra conciencia hasta la conciencia de Cristo para poder conversar con ellos. Pero quienes han perfeccionado tanto su cuerpo como para poder llevarlo a los reinos celestiales, también pueden regresar hasta nosotros y volver a irse a voluntad. Pueden venir a instruir a todos aquellos que se muestren receptivos a sus enseñanzas, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Ellos son los que vienen y nos instruyen cuando estamos listos para recibir instrucción, a veces de manera intuitiva y otros mediante contacto personal. Esta noche tenemos entre nosotros a 5 de ellos. Entre los 5 hay alguien especialmente querido, ya que es la madre de uno de nosotros y ha vivido entre nosotros. Resultó ser la madre de Emilio. Ahora nos reuniremos alrededor de las mesas. Las luces se atenuaron durante un instante y todos nos sentamos en perfecta calma con la cabeza inclinada. Entonces se encendieron las luces y los 5 aparecieron en la estancia. 3 hombres y 2 mujeres. Iban vestidos de blanco y eran de una belleza radiante. Cada uno de ellos estaba rodeado de un halo luminoso. Dieron unos pasos hacia adelante y cada uno ocupó un lugar vacío a la cabecera de cada mesa. La madre de Emilio se situó a la cabecera de nuestra mesa, con nuestro jefe a la derecha y Emilio a su izquierda. Una vez sentados, empezaron a llegar los alimentos. Fue una comida sencilla a base de verduras, pan, fruta y frutos secos, pero muy sabrosa. Las conversaciones que siguieron fueron, sobre todo, instrucciones dirigidas a quienes se habían reunido para la ocasión. Se expresaron en la lengua nativa y Just nos las trajo. No citaré el contenido de esas charlas, ya que en su mayor parte ha sido anteriormente expuesto. La madre de Emilio, la última oradora, utilizó un inglés perfecto y su voz sonó clara y concisa. Estas fueron sus palabras. Cada día utilizamos fuerzas que los seres humanos, en su concepción mortal, ridiculizan. Nosotros, que tenemos el privilegio de verlas y utilizarlas, hacemos todo lo posible para que los seres humanos vean y conozcan lo que dejan fuera de sus vidas a causa de los pensamientos que mantienen acerca de estas fuerzas perfectas que están al alcance de la mano, esperando a ser empleadas. Tan pronto como estas fuerzas se comprenden y aprovechan, resultan ser mucho más reales y vivas que las cosas a las que los seres humanos se aterran, de manera tan desesperada en la esfera mortal. Cosas a las que se aferran porque las ven, sienten y poseen, o porque entran en contacto con ellas a través de los limitados sentidos mortales. Os daréis cuenta de que todas las comodidades de esta habitación y de aquellas a las que os alojáis, así como la luz, el calor e incluso lo que habéis comido, han sido preparadas por una de esas fuerzas. Podéis llamarla rayos lumínicos o como sea que queráis. La consideramos una gran fuerza universal que, cuando es conocida por el ser humano, trabaja para él de manera más eficaz que el vapor, la electricidad, la gasolina y el carbón, y sin embargo es una de las fuerzas o poderes menores. Esta fuerza no solo proporciona toda la energía que el ser humano necesita, sino que también suministra calor para todas sus necesidades, en todo momento y lugar, sin consumir ni un gramo de carburante de ningún tipo. Esta fuerza es perfectamente silenciosa y si el ser humano entrase en contacto con ella y la utilizase, dejaría de existir gran parte del ruido y la confusión que ahora parecen inevitables. Esta fuerza está al alcance de la mano, a nuestro alrededor, esperando a que el ser humano entre en contacto con ella y la utilice. Cuando así ocurre, todo resulta mucho más sencillo que con el vapor o la electricidad. Cuando el ser humano logre hacerlo, se dará cuenta de que todas las modalidades de energía y locomoción que ha concebido no son sino tentativas manifestadas en su propio concepto mortal. Ha creído ser él quien las manifestaba y de esa manera solo ha podido manifestar aquello con lo que pudo contactar a través de sus sentidos mortales, cosas imperfectas. Mientras que si el ser humano hubiera visto que todo es de Dios y todo es el resultado de Dios expresándose a través de él, lo que hubiera manifestado habría sido perfecto. El ser humano, al tener libertad de elección,
ha elegido lo difícil, en lugar de darse cuenta de su filiación con Dios y de utilizar todo lo de Dios, se ha dedicado a recorrer el camino difícil hasta que ha caído en la cuenta de que tiene que existir una manera más fácil y mejor. Acabará por saber que el camino de Dios es el único. Entonces exprésala a la perfección que Dios le dé expresar ahora mismo. ¿Acaso no veis que debéis permanecer centrados en el Padre, en vuestro interior, extrayendo del todo lo que hay de bueno en vosotros? ¿Acaso no veis que todas las fuerzas de vuestra naturaleza operan desde el ser divino? Dios, el Padre interior, está en el origen de toda expresión. Nada que no sea de Dios puede expresarse o manifestarse. En ese momento, uno de nuestro grupo preguntó qué poder o fuerza tienen sobre nuestras vidas, nuestros pensamientos y palabras. Ella extendió su mano, en la que inmediatamente apareció un objeto pequeño. Dijo: déjame tirar esta piedra en ese cuenco de agua. Fíjate en las vibraciones creadas por la piedra al entrar en contacto con el agua. Mira cómo irradian desde ese centro, creando círculos cada vez más grandes hasta alcanzar el borde del cuenco y el extremo del agua, donde para el ojo parece perder su fuerza y detenerse. Lo que en realidad sucede es lo siguiente: en cuanto las vibraciones alcanzan los límites del agua, inician su viaje de retorno hasta el lugar en el que la piedra penetró en el agua y no se detienen hasta alcanzar ese centro. Eso representa exactamente todo pensamiento o palabra que pensamos o pronunciamos. El pensamiento o palabra pone en marcha ciertas vibraciones que salen y continúan su camino mediante círculos cada vez más grandes hasta que circundan el universo. Luego regresan del mismo modo que se fueron hasta llegar al que las envió. Cada pensamiento o palabra que pensamos o pronunciamos, sea bueno o malo, regresa a nosotros, de la misma manera que salieron de nosotros. Este regreso es el día del juicio del que habla vuestra Biblia. Cada día será un día del juicio. El juicio será bueno o malo según haya sido la palabra o el pensamiento enviado. Todas las ideas que se envían fuera, que se plantan en el alma y se mantienen en la mente, se convierten más tarde en una concepción que debe manifestarse o expresarse en forma física. Los pensamientos o ideas de perfección manifiestan perfección. Los pensamientos o ideas de imperfección manifiestan imperfección. El sol y la tierra combinados producirán con igual disposición el poderoso baniano y la más delicada de las flores, siempre que se plante la semilla. De esta misma manera, el alma y el espíritu responden a la llamada del hombre, que recibe aquello que pide de palabra o pensamiento. Lo único que ha separado al ser humano del cielo es una neblina de pensamiento material que él mismo ha creado alrededor del cielo y que ha dado paso al misterio que rodea todas las cosas divinas. Este velo de misterio se va descorriendo gradualmente hasta dejar ver que no hay misterio alguno. Quienes forman las distintas organizaciones eclesiásticas han considerado oportuno rodear las cosas de Dios de misterio, pensando que de este modo podrían tener mayor dominio sobre las personas. Pero ahora están siendo conscientes de que las cosas profundas de Dios son las más auténticas y sencillas de la vida. Si no fuera así, ¿de qué servirían? Todos se están dando cuenta de que la Iglesia debe ejemplificar la conciencia de Cristo en el ser humano, el centro divino de la humanidad. Perciben el ideal en lugar de venerar al ídolo creado por el pensamiento mortal. Fijaos en el vasto número de organizaciones heterodoxas que brotan por doquier. Aunque ahora están muy diversificadas, están destinadas a llegar al uno. ¿Es que ese uno no se ha manifestado a fin de conducir a las iglesias a la verdadera realización? Nosotros, que hemos perfeccionado tanto nuestros cuerpos que podemos llevarlos a donde queramos, tenemos el privilegio de ver lo que se denomina el reino celestial y de estar en él. Este reino es conocido por muchos como el séptimo cielo. Se le considera el misterio de los misterios. Pero tengo que decir que, en este caso, el pensamiento mortal del ser humano vuelve a equivocarse. No existe tal misterio, solo hemos alcanzado un lugar en la conciencia donde podemos recibir las enseñanzas más elevadas, el lugar donde está Jesús.
Se trata de un lugar en la conciencia donde sabemos que al apartar la mortalidad podemos adoptar la inmortalidad, donde sabemos que el ser humano es inmortal, inmaculado, imperecedero, inmutable, eterno, igual que es Dios, y tal y como Dios ve al ser humano. Un lugar donde conocemos el verdadero significado de la transfiguración, donde podemos comulgar con Dios y verle cara a cara. Un lugar al que sabemos que todos pueden llegar y donde todos pueden recibir lo mismo que nosotros. Sabemos que, no demasiado tarde, la conciencia de todos será elevada a un plano en el que podamos hablar con ellos cara a cara. Nuestro repliegue de su visión no es más que la conciencia de la elevación de nuestra conciencia por encima de la mortal, y por ello, solo para esa conciencia mortal nos hacemos invisibles. Hemos de fijarnos en 3 sucesos. Uno tuvo lugar hace mucho tiempo y es el que ejemplifica el nacimiento de la conciencia de Cristo en el ser humano, el nacimiento de Jesús. Luego, uno que vemos que sucederá cuando vuestra gran nación se percate de la conciencia de Cristo y la acepte. Nos gusta fijarnos en el tercero y último, el más grande de todos los esplendores, la segunda y última llegada de Cristo, en la que todos conoceremos y aceptaremos al Cristo interior y viviremos y nos desarrollaremos en esa conciencia, creciendo como crecen los lirios. Eso es la comunión final, la expiación. Al acabar de hablar, empezó a cantar el coro. La estancia se llenó de música que finalizó en un himno solemne. A continuación, durante unos instantes, se hizo un silencio y luego el coro volvió a estallar en un alegre bullicio de música, finalizando cada compás con una enorme campanada. Eso continuó hasta que sonaron 12 campanadas y de repente caímos en que eran las 12 en punto y que había llegado el año nuevo. Así finalizó nuestro primer año con esas gentes maravillosas. Final de la primera parte.